No se diga más por Top Latina. Tenemos a Winston Marte, economista, experto en economía agraria y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Winston, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación aquí a No se diga más por Top Latina. Gracias, Winston. Bueno, se acerca el año que viene, 2025, se acerca el momento en el que el DR-CAFTA cesa y es una amenaza que se cierne sobre la República Dominicana, sobre todo por el tema del arroz, de la producción de arroz. Hace algunos meses se anunció que iniciarían algunas conversaciones, algunas gestiones, a ver cuál podía ser una medida de parte de la República Dominicana para minimizar el efecto negativo que puede tener esto sobre los productores locales. Y en todo caso nos gustaría saber, vamos a partir por allí, ¿cuál es tu posición sobre esto? Bueno, lo primero es que cuando estamos hablando de arroz en la República Dominicana, estamos hablando del principal alimento de los dominicanos, pero también del principal cultivo de la República Dominicana. Es decir, que por el lado de los consumidores estamos hablando del principal alimento y por el lado de los productores, de la producción agropecuaria, del principal cultivo agrícola en este país, donde se cultivan anualmente cerca de 3 millones de tareas y participan como productores directamente alrededor de 33,000 agricultores. Y esto genera una cadena de valor hasta el consumidor final que genera más de 300,000 empleos, entre empleos directos e indirectos. Es decir, que estamos ante un producto agrícola de una importancia muy significativa para la República Dominicana. El tratado lamentablemente incluyó la negociación de este alimento, aunque estableció un plazo para eliminar los aranceles de 20 años, pero no hay plazo que no se cumpla. Ni fecha que no llega. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Es una situación en la que debo decir que el sector ha hecho su trabajo. Su debida diligencia. Ha estado innovando, ha estado haciendo lo suficiente. Los lobbies ante las autoridades y ante los diferentes gobiernos para mejorar la productividad y la competitividad del sector. Pero evidentemente las asimetrías, es decir, las diferencias que existen entre los productores norteamericanos de los Estados Unidos, más claramente, versus los dominicanos, son muy grandes. Estamos hablando de productores que tienen en promedio un poco más de 360 hectáreas de terreno para producir, por lo cual pueden aprovechar muy bien las economías de escala. En Estados Unidos un productor de arroz él y 2 o 3 personas más te pueden manejar esa área sin problema por toda la mecanización que tienen. En nuestro país, las áreas de producción arrocera apenas llegan a las 2 hectáreas en promedio, o sea, una diferencia tremenda. De 300 a 2 hectáreas. Sí, entonces no es tan fácil competir en términos de la economía de escala. Y eso ya plantea un gran problema, un gran desafío. La investigación, los recursos que se destinan en la investigación en los Estados Unidos son cuantiosos, no se pueden comparar. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y en términos de subsidio, que es lo que más daño hace, en Estados Unidos el arroz recibe cerca de entre 700 hasta 1,000 millones de dólares de subsidio por año, dependiendo si hay problemas climáticos o no. Si no hay ninguna eventualidad, los productores tienen alrededor de 750 millones de dólares asegurados. Eso es incomparable con los apoyos que reciben los productores en la República Dominicana. Y esto se traduce entonces ¿en qué? En que los productores de los Estados Unidos tienen una productividad mucho más alta que los dominicanos en términos del volumen de arroz producido por hectárea. Por ejemplo, si hablamos de arroz cáscara en los Estados Unidos, estamos hablando de cerca de 8 toneladas por hectárea. Aquí estamos hablando de cerca de menos de 4. Entonces hay una diferencia bastante grande. Si es arroz blanco, hay una diferencia de cerca de 3 toneladas por hectárea. Pero tú dices que los productores de la República Dominicana de arroz se han ido preparando, pero aquí hay muchísimo terreno que ni siquiera está nivelado. Sí. Ni siquiera en la nivelación, que es lo mínimo, es lo principal y lo más mínimo en inversión que se puede hacer. Entonces, en 20 años
quien no ha tenido ni siquiera el interés de nivelar su suelo, por Dios. Algunos productores lo han hecho, pero no están en las condiciones que deberían de estar. Y hablando de nivelación de terreno, estamos hablando de una tecnología de los 70. Sí, o sea, una tecnología vieja, sí, mínima, y que tiene muchos méritos comprobados científicamente en términos de mejorar la productividad y de mejorar la eficiencia del uso del agua y de los fertilizantes. Claro. Tiene un impacto directo en la productividad. Y efectivamente, como usted menciona, muchas de las áreas arroceras de la República Dominicana requieren nivelación. Se requiere seguir en el trabajo de mejoramiento de las variedades de arroz para mejorar la productividad. Pero volviendo un poco a a la pregunta inicial, el asunto es que se va a competir en términos desiguales. El arroz norteamericano podrá llegar a la República Dominicana pagando arancel cero, que es lo mismo que pagar nada. Entrar, cualquiera podrá solicitar un permiso de importación al Ministerio de Agricultura y de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, no se le puede negar. No se le puede negar a un empresario. Entonces es un desafío bastante grande. Y en esto, en economía siempre se piensa en los factores endógenos y exógenos. El tratado ya es un factor exógeno, que está fuera del control de las autoridades dominicanas y de los productores. Entonces, lo que nosotros pensamos técnicamente es que hay que diseñar un plan que aborde las problemáticas que están bajo control de los productores y del gobierno dominicano. Usted hablaba de la nivelación. Ajá. Esa es una política simple que yo mismo la he propuesto en otras ocasiones. Hablábamos del tema de las variedades, el tema de la infraestructura rural, como los caminos vecinales, los caminos interparcelarios. Y quisiera decir algo ahí sobre los caminos para que la gente lo entienda. Cuando se arregla un camino interparcelario, es que un productor puede llevar los insumos de producción hasta su finca. Y esto disminuye costos. Pero la cosecha, que es lo más importante, para sacarla, estamos hablando que si usted no puede llevarla a un camino principal, eso le implica a veces hasta 50, 100 pesos por saco de arroz. Entonces, cuando usted le sume ese costo a un productor promedio que tiene 200 sacos y usted le sumó 50 pesos, ese es un costo, es la diferencia de perder o ganar. Mercado, esos 50 se convierten a veces hasta en 300 pesos. Una pregunta, ¿cómo el ciudadano va a sentir, por ejemplo, los efectos de la conclusión del DERECAFTA? ¿Vamos a tener un arroz más económico, pero con buena calidad? ¿O qué va a pasar? La experiencia, a mí me gusta como técnico tomar en cuenta los resultados de lo que ha pasado. Las habichuelas ya fueron liberadas, es decir, pagan cero arancel para llegar desde los Estados Unidos a la República Dominicana. Y en Estados Unidos se produce habichuela de excelente calidad y de la que más nosotros consumimos, como es la Giacomelo, la habichuela pinta, habichuelas negras, entre otras. El precio de la habichuela no ha bajado a los consumidores dominicanos. Exacto. Pero sí ha afectado a los productores del Valle de San Juan y de otras zonas del país. Entonces, porque tenemos una estructura de comercialización atomizada, donde no hay una competencia de mercado perfecto, de mercado competitivo como debería darse, de que los precios fueran en tendencia hacia abajo, y eso no ha ocurrido. Entonces, es que quienes solicitan la importación son los mismos productores en su gran mayoría y lo comercializan igualito. Pero Wisto, ¿qué tú entiendes que debe ser el gobierno o las instituciones públicas que están, de alguna manera generando toda esta sinergia para que en los próximos meses el dominicano no sienta ese efecto negativo en el bolsillo? Porque con todas estas reformas va a haber un impacto. Yo lo que recomiendo es lo siguiente. El presidente de la República en febrero del año 2023 creó una comisión por gestiones de los agricultores, de los gremios de productores y de industriales del arroz, donde está el ministro de Agricultura, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores, entre otros funcionarios, el director general de aduanas, para diseñar un plan
que buscara algunas medidas paliativas a la situación del sector arrocero. Entonces esa comisión lo que tiene que hacer su trabajo, porque está bien estructurada desde el punto de vista de las instituciones que están allí representadas, y diseñar un plan con las acciones que estamos mencionando, es decir, nivelación de terreno, capacitación a los productores, organización de los productores, mejores tecnologías para el tema de las cosechas. Por ejemplo, aquí si se mejoran los caminos vecinales e interparcelarios, se puede cosechar a granel en un plazo, no estoy diciendo de hoy para mañana, en un plazo, digamos, en el corto plazo se pudiera cosechar todo el arroz a granel. Y eso significa que el productor se ahorra un saco te cuesta 30, 40 pesos, se ahorra otros elementos que están involucrados en la manipulación, en el transporte de ese tipo de embalajes. En fin, se busca eficiencia. El tema de mejoramiento genético, el tema de... Viva Arroz ha estado haciendo un trabajo encomiable ahí al respecto. Claro, mira, Bioarroz fue creado en el 2015 y trajimos en ese entonces al doctor Federico Cuevas, uno de los mejores 5 fitomejoradores de arroz del mundo, y gracias a él, a su trabajo, a su equipo técnico y a que ese equipo ha continuado, en el corto tiempo se han generado 3 variedades de arroz, es decir, del 14 al 20, ahí se generaron 3 variedades de arroz, y esas son las que nos han permitido mantener la industria arrocera a flote y que los dominicanos puedan disponer de su principal alimento hoy día. Pero en fin, se trata de diseñar políticas y comenzar a ejecutarlas. No hay tiempo que perder. Por tradición aquí se suele lavar el arroz, principalmente porque antes venía con más impurezas. Claro que sí. Y se ha quedado ya como parte El de la dominicano costumbre le echa popular. agua a todo. Pero bueno, retomemos la conversación pollo con también. Winston Marte, experto en todo el tema agropecuario. Estamos hablando sobre el tema del arroz, la proximidad del cese del DR CAFTA. Y te preguntaba antes de la pausa, Winston, que pareciera, todo indica que durante esos 20 años todas las partes como que se confiaron, estuvieron en su comodidad, en su zona de confort, y no se prepararon para el momento, ¿no? Y te hago entonces, y completo la pregunta con lo siguiente. ¿Tienes información de cuántos productores existen en el país y qué porcentaje de ellos, de arroz me refiero, y qué porcentaje de ellos sí se prepararon debidamente, y cómo vamos a enfrentar eso desde el punto de vista de los productores? Bien, yo pienso que el sector industrial del arroz, es decir, los que dueños de factorías y de molinos, hicieron gran parte de su trabajo porque innovaron e introdujeron tecnologías que permiten procesar arroz al más alto nivel de calidad del mundo. Y por eso hoy los dominicanos pueden disfrutar de arroz de tremenda calidad en cualquier colmado de la República Dominicana. No ni siquiera un supermercado, que es algo ya más específico, a un público más selecto. Por el otro lado, los productores también han ido adoptando las tecnologías que han estado a su alcance. Algunos han estado haciendo actividades de nivelación de suelo, más en el Cibao Central y en parte de la línea noroeste, no así en el sur del país, todavía hay muchos problemas con eso, y en parte de la línea noroeste también, y en el Bajo Yuna también hace falta nivelar los suelos, que es una tecnología muy básica, por ejemplo, pero implica un costo, y para eso tienen que tener ingresos suficientes, y necesariamente se requiere estabilidad y rentabilidad para lograr eso. Entonces ahí es la importancia de la política pública, de que venga y diseñe un programa nacional con varias tecnologías para que pueda aliviar un poco la carga que implica la introducción de este tipo de tecnología a los productores. Por parte del gobierno, los esfuerzos más encomiables podemos verlo a partir de la creación de Bioarroz, porque ahí se diseñó un plan de trabajo con todo el sector y en ese entonces eran 2 aspectos fundamentales los que se acordaron entre productores y gobierno trabajar, que era el tema genético, porque ya las variedades estaban muy desmejoradas, entonces la productividad estaba en el suelo y la calidad misma del arroz también estaba cayendo. Entonces se trabajaron nuevas variedades de arroz que hoy día
están dando sus frutos. Y hay un equipo técnico ahí bien entrenado que sigue trabajando por el bien del sector. Y el otro aspecto fue el tema de el uso de semillas certificadas. Entonces se adoptó una política de incentivo en combinación con las casas productoras de semillas y los productores para que el costo de la semilla certificada le fuera más económico a los productores, pero que también se le diera certidumbre a las empresas de que cada vez el uso de semillas no certificadas o de uso de grano para siembra fuera reducido. Y también se trabajó, el trabajo de la infraestructura rural. El tema de los caminos se trabajó bastante fuerte y eso fue de gran importancia. Concomitantemente con la masificación de las cosechadoras de arroz pequeñas, a mí mismo me tocó ir a Japón a hablar con la gente de Kubota y de Yanmar se dice en japonés, para que permitieran modificar las cosechadoras y que se adaptaran a las condiciones de la República Dominicana. Otro de los temas que evidentemente va a pasar es el cambio de rubro. Es decir, que muchos productores de arroz se estarían migrando a otros productos. ¿Cuáles serían esos principales productos con que se pudiera hacer esa variación? Bueno, hay, por ejemplo, en la zona de la línea noroeste, pudieran identificarse algunas zonas que pueden cambiarse para banano, para guineo, para plátano, para algunos vegetales de exportación. Pero en el caso de los vegetales de exportación, esto implica un tema de capacitación profundo porque son mucho más demandantes. No es tan fácil hacer una transición de manejar un cultivo de arroz local a manejar un cultivo con otras plagas, con otros requerimientos que es de exportación, es más complejo. En la zona del Cibao Central creo que también pudieran adaptarse a algunas tierras para sembrar rubros como la batata, que pueden ser también de exportación, rubros como el mismo plátano, pero aquí hay una cultura arrocera muy arraigada en la sociedad dominicana. El que no come arroz no ha comido, ¿eh? Nos creemos chinos, ¿no? El que no come arroz al mediodía no ha comido. Yo lo que apuesto es a que podamos diseñar un plan con políticas públicas claras que puedan dar certidumbre al sector, mejorar los niveles de competitividad y tratar de proteger la industria en ese sentido. Estamos a 5 meses. Lo que no se logró en 20 años se va a lograr en 5 meses. No se va a lograr en 5 meses porque todo plan bien concebido tiene que tener acciones inmediatas, acciones de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Pero hay que comenzar. Si usted no comienza, no va a lograr ninguna de las metas. Entonces, esa es la necesidad más urgente que tenemos de comenzar, porque lo inminente es que ya a partir de enero ya el arroz podrá entrar libremente. Y de hecho ha estado entrando mucho arroz, aún con el arancel que tiene, porque es 11.7% de arancel. ¿Han recibido el apoyo los productores para poder quizás nivelarse de parte del gobierno? ¿Han recibido el apoyo? Bueno, los productores han recibido apoyo en el pasado a través de los subsidios de los fertilizantes, que eso en cierta manera sí llegó. También en un momento se dio un pago por compensación a los productores para que no subiera tanto el precio. Pero eso son medidas muy cortoplacistas que no te tienen un resultado en el mediano plazo ni en el largo plazo. Es mejor tú pagarle 2,000 pesos, invertir 2,000, 3,000 pesos como gobierno por tarea para que un productor nivele su tierra, o invertir en la mejoría de caminos vecinales porque ya es permanente y es para todos. Entonces yo apuesto a ese tipo de política. Winston, tenemos que irnos, pero rápidamente, si te digo del 1 al 10, ¿cuál debe ser el nivel de preocupación de los dominicanos ante lo que viene en enero con el DR-CAFRA y el arroz? Yo diría que 9, porque es que el principal alimento de los dominicanos no puede estar a expensa de otro país. Tiene que estar producido en tierra dominicana y la pandemia lo demostró. Fue un ejemplo. ¿Y del 1 al 10 cómo vamos? Vamos como en 4. Hay que trabajar duro. Te estoy notando muy pesimista, Winston. No, yo soy optimista y de hecho produzco.
arroz. O sea que Sí. Sí, yo soy, ¿En qué yo zona? soy ¿En qué interesado zona? ¿En qué en zona? Montecristi. Ay, qué rico. Sí, yo soy interesado ¿Y en lo que vendes se- barato? Sí, a buen precio. ¿Y en Montecristi Vamos se a ver. produce arroz? Nosotros vendemos arroz a nivel de productores para que a los consumidores les llegara arroz súper selecto cerca de los 35 pesos. ¿Y Wow. nivelaste tu terreno? Muy bien, Claro. muy bien. La Diga con parcela el mía ejemplo. no tiene muro. No tiene muro, es una división. Sí, una No división. tienen, Ok, ok. porque están niveladas. Bueno, Winston, gracias. Gracias por a ustedes. acompañarnos. Amigos, ha sido el experto en materia agropecuaria y economista Winston Marte, además de dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. No se diga más por Top Latina.